Esto sucedió hace 2 años en Halloween de 2023. Soy un hombre de 25 años, pero en el momento de esta historia, tenía 22. Tuve un largo día de trabajo debido a un festival que tuvimos donde los padres trajeron a sus hijos al centro para varias actividades, como muchos juegos competitivos diferentes, un concurso de disfraces, trivialidades por dulces y un juego de quemados entre niños y padres. En general fue un momento muy divertido, pero definitivamente agotador. Para dar contexto, soy un trabajador comunitario, así que hacer eventos comunitarios es prácticamente lo que hago normalmente. Pero también es agotador, si eso tiene sentido. De todos modos, después de que todo terminó, fui a casa y estaba listo para terminar la noche. Aproximadamente 1 hora después de llegar a casa, eran alrededor de las 6 y algo, mi hermana pequeña me llamó. Mi hermana, a quien llamaré Savannah, quería que la llevara a ella y a mi sobrino, a quien llamaré Jackson, a pedir dulces porque ni nuestros padres ni los padres de Jackson tenían ganas de hacerlo. Y como suele suceder, me tocó a mí ser el hermano mayor genial que interviene y lo hace posible. Savannah tenía 15 años y Jackson 11. Aunque no tenía ganas en absoluto, me levanté, me puse algo de ropa y me dirigí a casa de mis padres para recogerlos. Una vez allí, les pregunté si estaban listos, pero Savannah todavía estaba terminando su disfraz. Estaba vestida como Raven de Teen Titans. Incluso tenía el maquillaje blanco para darle esa apariencia fantasmal que Raven suele tener. Jackson estaba vestido como Sub-Zero de Mortal Kombat. Una vez que Savannah terminó, subimos al coche y nos pusimos en camino. Los llevé a un barrio bastante concurrido para asegurarme de que consiguieran la mayor cantidad de dulces posible. Al llegar empezamos a ir de casa en casa. Todos con los que nos encontramos fueron amables y tenían muchos dulces para repartir. Incluso hubo una casa donde un hombre mayor les dio a cada uno un perrito caliente y un refresco. Dijo que todos los años para Halloween no reparte dulces. En su lugar, asa comida porque prefiere darles a los niños algo con proteínas, ya que es bueno para el cuerpo. Honestamente, probablemente necesitamos más gente así. Pasamos por muchos otros niños y algunos felicitaron los disfraces de Savannah y Jackson. Yo también vi algunos disfraces realmente geniales. Todos en la zona parecían haberse esforzado al máximo. Cuando llegamos a la última casa de la noche, empezamos a caminar de regreso al coche. Era una caminata de unos 10 minutos, ya que habíamos avanzado bastante por el vecindario. El vecindario estaba menos activo ahora, y no había tanta gente de un lado para otro. Por eso me alarmé cuando miré al otro lado de la calle, y vi a una persona vestida de negro de pie en un patio, donde no había luces en el porche. Me sorprende que los haya notado en absoluto, pero tiendo a prestar siempre atención a mi entorno. Cuando miré más de cerca, parecía que la persona llevaba una capa con capucha, un atuendo completamente negro y una máscara porque no podía ver su cara en absoluto. Honestamente no podía decir si era un hombre o una mujer. Fuera quien fuera, parecían estar mirándonos. Les dije a Savannah y Jackson que se quedaran cerca de mí y les dije: hay una persona sospechosa al otro lado del patio. Miren, pero no se queden mirando. Dije eso para que pudieran ver de quién hablaba sin animar a la persona a acercarse o seguirnos. Jackson se rió y pensó que solo era alguien tratando de asustar a la gente que pasaba. Savannah, sin embargo, parecía notablemente preocupada. Ahora, solo para añadir algo de contexto, llevaba una mochila con una Glock dentro, y Savannah lo sabía. Así que, cuando les dije que se quedaran cerca, probablemente se dio cuenta de que hablaba en serio. Jackson no tenía ni idea. Es demasiado joven para que le diga que llevo un arma de verdad. Mientras nos alejábamos, parecía que esa persona todavía nos estaba observando, aunque era difícil distinguirlo en la oscuridad. Nos acercábamos al coche cuando de repente oí fuertes pasos detrás de nosotros, como botas golpeando el cemento. Me di la vuelta y vi a la misma persona otra vez. El mismo atuendo, todo negro. Pero esta vez pude ver más claramente. Llevaban un chaleco táctico, botas tácticas y pantalones negros metidos dentro de las botas. Llevaban una máscara de spandex completa, que les cubría completamente la cara. Eso hizo que la situación fuera mucho más seria. Cuando ves a alguien vestido así, lo primero que te viene a la mente es que está armado. Nos está siguiendo, pensé. Les susurré a Savannah y Jackson: necesito que me escuchen con mucha atención. No dejen de caminar y no miren hacia atrás. La persona que mencioné antes nos está siguiendo. Están detrás de nosotros ahora mismo.
Lo último que queremos es alarmarlos o alterarlos. Así que mantengan la compostura y sigan caminando. Miré principalmente a Jackson al decir esto, porque es más joven y podría no entender completamente la seriedad de esto. Savannah lo entendió completamente. Seguimos caminando y echamos miradas ocasionales hacia atrás. La persona se mantuvo a la misma distancia, pero seguía siguiéndonos. Cuando llegamos al coche, seguían viniendo hacia nosotros. Fue entonces cuando decidí hacer un movimiento audaz. Saqué mi Glock y la apunté a la persona. Pregunté por qué nos estaban siguiendo. La persona levantó las manos como si no esperara que yo hiciera eso. Luego, lentamente, se quitó la máscara. Era una mujer y parecía tener unos 30 años. Se quitó la máscara, pero no respondió a mi pregunta. Solo me miró fijamente. Volví a preguntar, todavía apuntando con el arma. ¿Por qué nos sigues? Lo que dijo a continuación no tenía sentido. Con un tono casi robótico dijo, soy una policía encubierta. Me dijeron que hubo un allanamiento, así que vine a investigar. Por eso estaba de pie frente a esa casa. Pero cuando me miraste raro, asumí que fuiste tú quien lo hizo. Así que sería sabio bajar esa arma, o podría arrestarte por amenazar a un oficial de la ley. Dudé. Pero luego bajé mi arma. ¿Qué se suponía que debía hacer? No quería arriesgarme a un arresto o arruinar la noche de los niños. Pero su historia no tenía ningún sentido. Afirmó que recibió una alerta de allanamiento. Entonces, ¿por qué se quedaría afuera de espaldas a la casa? ¿Cómo mi mirada rara la hizo pensar que yo fui quien lo hizo? ¿Por qué allanaría una casa y luego caminaría tranquilamente por el vecindario? ¿Y por qué llevaba una capa con capucha? Todas esas preguntas corrían por mi mente, así que le pregunté, si eres encubierta, ¿por qué llevas equipo táctico? ¿No revelaría eso que eres de la ley? ¿Y cuál es el sentido de la capa? Ella no respondió, solo me miró fijamente otra vez, pero esta vez su expresión cambió. Había algo malicioso en sus ojos, como si estuviera irritada de que no le creyera y estuviera decidiendo qué hacer. Próximo. Jackson y Savannah se quedaron completamente callados durante todo esto. Luego sonrió con una sonrisa espeluznante e inquietante y dijo, si no hubieras tenido esa arma, esta noche habría terminado de una manera muy diferente para ti. Justo cuando terminó de decir eso, noté que 4 figuras emergieron de repente entre las casas caminando hacia nosotros. Todos llevaban equipo táctico, pero sin la capa. Instantáneamente les dije a Savannah y Jackson que subieran al coche, sin quitarle los ojos a la mujer y las figuras. Una vez vi que estaban dentro, me subí y me marché. Mientras me iba, la mujer seguía de pie allí sonriendo. Los otros 3 hombres y una mujer no sonreían. Tenían caras inexpresivas y sin emociones, como si ni siquiera tuvieran alma. Es difícil de explicar. Todo el viaje de regreso en coche fue silencioso. Estoy seguro de que los niños estaban en shock, al igual que yo. Los dejé. Me aseguré de que entraran a salvo, y luego me fui a casa para procesar todo lo que había sucedido. Lo que no podía sacarme de la cabeza era por qué nos habían apuntado a nosotros. El barrio estaba lleno de gente caminando. Entonces, ¿por qué nosotros? Ojalá pudiera decir que todo terminó ahí, pero no fue así. Unos días después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era solo una foto, sin palabras. La foto era de mi coche tomada en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos. Me puse en contacto con la policía y les conté todo lo que sucedió la noche de Halloween. Tomaron el informe, pero no pudieron investigar a menos que se hiciera una amenaza directa. Típico. Por curiosidad y quizás estupidez, fui de vuelta a la misma casa donde vi a esa mujer por primera vez. Llamé a la puerta y un hombre de unos 40 años respondió. Pregunté si habían sufrido un allanamiento la noche de Halloween. Pareció confundido y dijo que no. Dijo que se acostó temprano porque tenía que trabajar a la mañana siguiente y no notó nada extraño. Le conté lo que vi y no tenía idea de lo que estaba hablando. Le agradecí su tiempo y me fui. En ese momento, ya sabía que la historia de la policía encubierta era falsa, pero quería hacer mi pequeña investigación solo para darle sentido. Quienquiera que fuera esa mujer y esas personas, de alguna manera conocían mi número de teléfono y dónde vivía. Me hace preguntarme, ¿no fue un encuentro aleatorio después de todo? ¿Me estuvieron observando por un tiempo? ¿Estaban planeando algo esa noche? Y el hecho de que estuviera armado los desequilibró. Todos esos pensamientos me perturbaron y me hicieron sentir paranoico durante mucho tiempo.
Tuve que ir a terapia e instalar una cámara Ring en mi puerta principal, solo para sentirme seguro de nuevo. En caso de que te lo preguntes, no he sido contactado por números desconocidos desde entonces. Nada más ha pasado desde esa foto. 2 años después, todavía pienso en esa noche. Escribir esto me ayuda mucho, y estoy tratando de superarlo por completo. Pero si hay algo que quiero que la gente se lleve de esto, es que siempre presten atención a su entorno. Nunca sabes quién podría estar observándote. Es fácil quedar atrapado en algo peligroso solo por existir. Así que, mantente siempre seguro y protegido, porque puedo decir con total confianza que estar armado esa noche probablemente salvó nuestras vidas. Esto sucedió cuando tenía 12 años. Era el día de Halloween, y mi familia se alojaba en un pequeño complejo familiar a 1 hora de donde vivíamos. Mis padres querían hacer algo diferente ese año, en lugar de simplemente caminar por nuestro vecindario para pedir dulces. El complejo estaba celebrando Halloween ese fin de semana con un montón de actividades, juegos e incluso un paseo en carreta embrujada. No era un lugar grande. Tenía tal vez 10 cabañas, un albergue principal, un pequeño lago y un largo campo abierto donde instalaban paseos en heno y juegos. Estaba rodeado de bosques por todos lados. Durante el día parecía normal, incluso algo pacífico. Pero una vez que oscurecía, los bosques se veían negros y espeluznantes, y el complejo se sentía un poco demasiado silencioso. Llegamos temprano esa tarde. Recuerdo haber entrado en la cabaña y sentirme emocionado, porque podía oler humo de fogata y manzanas acarameladas en el aire. Los niños corrían disfrazados aunque aún no estaba oscuro. Mis padres dijeron que el paseo en heno comenzaría alrededor de las 7 y que habría juegos antes. Así que fui a jugar mientras ellos desempacaban. Tenían puestos donde podías lanzar anillos sobre botellas para conseguir dulces, un concurso de disfraces e incluso un área para tallar calabazas. Todo estaba decorado con luces naranjas y telarañas falsas. Conocí a otro niño de mi edad allí. Se llamaba Ryan. Llevaba un disfraz de esqueleto y dijo que él y sus padres se alojaban en la cabaña de al lado de la nuestra. Jugamos algunos juegos, juntos, y conseguimos una buena cantidad de dulces. A medida que se acercaban las 7, vimos una multitud de familias caminando hacia la zona del paseo en carreta. El tractor que tiraba del vagón estaba estacionado cerca de un gran granero, y tenían balas de heno alineadas dentro para que la gente se sentara. Éramos quizás 20 los que subimos. El conductor llevaba una máscara de espantapájaros y había trabajadores vestidos como zombies que saltaban durante el paseo para asustar a la gente. El paseo comenzó divertido. Ya estaba oscuro y tenían antorchas iluminando el sendero de tierra. El tractor se movía lentamente por el bosque y de vez en cuando alguien disfrazado aparecía detrás de un árbol o corría hacia la carreta. La mayoría de la gente se reía o gritaba y luego volvía a reír. Parecía una atracción normal de Halloween, pero a mitad del recorrido, algo me incomodó. Pasábamos por una parte del sendero que era más oscura que el resto. El tractor redujo la velocidad y miré hacia el borde del bosque a mi lado. Fue entonces cuando vi a un hombre de pie justo fuera de la luz de la antorcha. No era parte del elenco del paseo en carreta. Pude darme cuenta de inmediato de que no llevaba un disfraz que encajara con la temática. Por lo que recuerdo, llevaba una chaqueta negra, jeans y una gorra de béisbol calada hasta la cara. Estaba parado allí sin moverse con las manos en los bolsillos. Al principio pensé que tal vez era uno de los trabajadores tomando un descanso, pero no estaba haciendo nada, solo estaba observando. En un momento, hice contacto visual con él, o al menos eso creo. Aunque su cara estaba en sombras, podía sentir sus ojos clavados en mí. Me di la vuelta para mirar a la gente a mi alrededor, para ver si alguien más se había dado cuenta, pero nadie parecía haberlo hecho. Cuando volví a mirar, él seguía allí en la misma posición exacta. Traté de ignorarlo durante el resto del viaje, pero seguía pensando en él. Cuando el paseo en carreta terminó y todos se bajaron, miré hacia el bosque una vez más. Se había ido. No se lo mencioné a nadie en ese momento. Pensé que tal vez lo había imaginado o había reaccionado exageradamente. Volvimos al albergue donde tenían más juegos y comida.
Mis padres se sentaron junto a una hoguera mientras Ryan y yo recogíamos dulces. Todo parecía normal de nuevo. Aproximadamente una hora después, lo volví a ver. Ryan y yo estábamos parados cerca de la mesa de aperitivos cuando noté a alguien a un lado de la multitud. Era el mismo hombre. No estaba cerca, tal vez a 30 pies de distancia, pero estaba parado cerca de la línea de árboles observando de nuevo. Había mucha gente alrededor, así que se sentía extraño que simplemente estuviera allí solo. Recuerdo que se me apretó el estómago cuando me di cuenta de que estaba mirando en mi dirección. Intenté verle mejor la cara, pero era difícil por la iluminación. Pude distinguir una barba corta y creo que su gorra tenía algún tipo de logotipo. Le di un codazo a Ryan y le hablé del tipo. Ryan miró y dijo: «Quizás sea uno de los trabajadores». Le dije: «No lo es. Estaba en el bosque durante el paseo en heno». Ryan se encogió de hombros y dijo: «Quizás sea un padre». Quería creer eso, pero él no estaba hablando con nadie, solo de pie allí. Unos minutos después, cuando volví a mirar, se había ido. Alrededor de las 9:00, si tuviera que adivinar, la mayoría de los niños pequeños ya habían regresado a sus cabañas. El evento estaba terminando, pero Ryan y yo todavía teníamos energía. Decidimos caminar por el complejo antes de entrar. Había un sendero detrás de las cabañas que conducía al bosque. Ryan dijo que deberíamos adentrarnos un poco para hacer algo aterrador para Halloween antes de que terminara la noche. No quería ir demasiado lejos, pero teníamos linternas y no. Queriendo parecer un cobarde, caminamos juntos por el sendero de tierra, riéndonos y desafiándonos a seguir. Cuanto más avanzábamos, más silencioso se volvía. Los sonidos del resort se desvanecieron hasta que solo se escuchó el crujido de nuestros zapatos en el sendero. Solo avanzamos unos 200 pies cuando nos detuvimos cerca de un claro. Había un viejo letrero de madera clavado en un árbol que decía: «Propiedad privada». Empezamos a lanzar pequeñas piedras al letrero y a fingir invocar fantasmas o algo tonto así. Luego ambos lo oímos. Pasos. Pasos pesados y lentos que venían de detrás de nosotros, en algún lugar más profundo del sendero. Nos quedamos inmóviles y nos dimos la vuelta. Ryan susurró: «Probablemente otro niño», pero no sonaba como un niño. Quienquiera que fuera, caminaba con peso como un adulto. Iluminé el sendero con mi linterna. La luz solo llegaba hasta cierto punto y aún no podía ver a nadie. Entonces los pasos se detuvieron. Durante unos segundos, hubo un silencio total. Luego, una voz habló. Dijo: «Hola, chicos». Era la voz de un hombre, tranquila, pero de alguna manera intimidante. Ryan me miró, y creo que se dio cuenta de lo mismo que yo. Era el hombre del paseo en heno. Entró en la luz lo suficiente para que pudiéramos ver parte de él. Misma chaqueta negra y sombrero. «¿Qué hacen ustedes dos aquí fuera?», preguntó. «¿Les gustan los dulces?». Ninguno de nosotros dijo nada. Sacó algo de su bolsillo y lo levantó. Pude ver el envoltorio naranja. Era una taza de Reese. «Tengo muchos más de estos en mi cabaña», dijo. «Vengan, vamos, les daré algunos». Ryan dio un paso atrás. Recuerdo que su cara se puso pálida. El hombre dio unos pasos más cerca y luego dijo: «No tienen que tener miedo. Es Halloween. Solo estoy repartiendo dulces. Los vi a ustedes, muchachos, en el paseo en carreta antes». Cuando dijo eso, el estómago se me encogió. Agarré el brazo de Ryan y susurré: «¡Corre!». Ambos nos dimos la vuelta y corrimos por el sendero hacia el resort. Pude oírlo detrás de nosotros por un segundo. Sus pasos golpeaban fuerte, mientras comenzaba a perseguir. No me atreví a mirar atrás. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. El camino parecía más largo que antes. Cuando llegamos al borde del bosque, finalmente pude ver de nuevo las luces del resort. Grité pidiendo ayuda mientras salíamos de los árboles y volvíamos hacia la multitud cerca de la hoguera. Algunos adultos se volvieron hacia nosotros, sobresaltados. No nos detuvimos hasta que llegamos justo a la gente. Me di la vuelta esperando ver al hombre detrás de nosotros, pero no estaba allí. El camino estaba vacío. Mis padres vinieron, enseguida preguntando qué había pasado.
Les conté todo sobre el hombre que me observaba en el paseo en carreta, viéndolo cerca de los árboles y luego siguiéndonos al bosque. Ryan lo confirmó todo. Mi padre y otro hombre tomaron linternas y fueron a revisar el sendero, pero no encontraron a nadie. Algunos trabajadores también buscaron, pero se había ido. El personal del resort llamó a la policía local para informar lo sucedido. Llegaron unos 30 minutos después y tomaron declaraciones de mí, Ryan y nuestros padres. Dijeron que revisaron el área. Notifiqué a las cabañas cercanas para que estén atentas. Esa noche, mis padres no me perdieron de vista. Nos quedamos en la cabaña con la puerta cerrada. No pude conciliar el sueño durante horas. Cada ruido exterior me sobresaltaba. A la mañana siguiente, la policía volvió y nos dijo que registraron la propiedad, pero no encontraron a nadie que coincidiera con la descripción. No se habían reportado vehículos desaparecidos y nadie que coincidiera con la descripción de ese hombre se había registrado. Pensaron que tal vez era un intruso de fuera del resort. Nos fuimos más tarde, ese día. Recuerdo mirar por la ventanilla del coche mientras pasábamos por el bosque, medio esperando verlo de nuevo allí. Durante semanas después de eso, seguí pensando que lo veía al lado de la carretera, fuera de las tiendas, incluso una vez en el estacionamiento de mi escuela, pero siempre era otra persona, o al menos eso espero. Ryan y yo mantuvimos el contacto por un tiempo. Me dijo que no pudo dormir durante días después de lo sucedido. Nunca pasó nada de esto. La policía nunca volvió a llamar. El hombre nunca fue identificado ni atrapado. Ahora soy mayor, y cuando pienso en esa noche, lo que me asusta no es lo que hizo, sino lo que podría haber hecho. Si le hubiéramos creído por un segundo, si hubiéramos caminado hacia él en lugar de correr, no creo que estaría aquí para contar esta historia. Y cada Halloween desde entonces, cada vez que veo a alguien parado solo al borde de una multitud, siempre pienso en ese hombre. A veces las personas que parecen parte de la diversión están observando por una razón diferente. Mi nombre es Roger y esto me pasó a mí, la noche de Halloween hace 3 años. Tengo 29 años y trabajo en una aburrida oficina, pero gano bien. Cuando esto sucedió, me quedaba con las cosas. Días libres de principiantes, los turnos que nadie quería, etc. Así que, cuando llegó Halloween, mi fiesta favorita, estaba bastante emocionado. Nunca fue fácil ser el nuevo en el trabajo, así que quería disfrutar de una noche viendo a los niños ser niños y relajándome en casa viendo películas. En ese momento, vivía solo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad con mi novia, pero ella estaba fuera de la ciudad con sus padres. No estaba aislado exactamente. Tenía vecinos, pero la calle se ponía muy silenciosa una vez que terminaba el horario de pedir dulces. Las familias de la zona solían apagar sus luces alrededor de las 9:00 p.m. Como no tenía hijos, simplemente repartía dulces hasta que la multitud disminuía. En varios Halloweens pasados, antes de tener mi propio lugar, estaba bastante acostumbrado a la broma ocasional de Ding Dong Ditch. Por eso había un truco o trato aquí y allá. Ese año Halloween cayó en sábado, y recuerdo que hacía frío pero estaba despejado. Para las 10:30, estaba recostado en mi sofá, medio viendo una película de terror mientras rebuscaba en un tazón de dulces sobrantes. No había visto a nadie en aproximadamente 1 hora. Así que cuando escuché un golpe débil en la puerta lateral, supuse que eran rezagados. Pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo el camino de entrada vacío y el suave susurro de las hojas. Lo ignoré. Los niños siempre hacen bromas en Halloween. Volví a mi sala de estar para terminar de ver El Conjuro 2. 15 minutos después, escuché el mismo sonido de nuevo. Solo que esta vez, venía de la puerta trasera la que daba a la pequeña terraza. Eso hizo saltar las alarmas en mi cabeza porque nadie usaba esa entrada. Me congelé en la sala de estar escuchando. La televisión estaba apagada ahora, y podía escucharlo claramente. El traqueteo metálico del pomo de la puerta trasera siendo probado lenta y cautelosamente. Quienquiera que estuviera intentando abrir mi puerta, estaba verificando si estaba cerrada con cautela, o creía que estaba abierta, y trataba de estar callado. Me arrastré hasta la cocina, agachado, y fue entonces cuando lo vi por la ventana.
Un hombre estaba agachado cerca de la puerta, vestido con ropa oscura y una máscara barata de Halloween, agrietada empujada sobre su cabeza. En su mano sostenía una palanca. No intentaba esconderse. Era deliberado y tranquilo, como si supiera que yo estaba dentro y no le importara. Retrocedí en silencio y agarré mi teléfono, susurrando al 911 lo que estaba sucediendo. La operadora me dijo que me quedara en la línea, me encerrara en algún lugar seguro y que no me involucrara. No quería hacer ruido al golpear las puertas de arriba, así que me quedé agachado en la parte superior de los escalones, agarrando un cuchillo de cocina, susurrando actualizaciones. Me asomé y vi al hombre alejarse de la puerta trasera. Fue entonces cuando escuché el leve estallido de una mosquitera siendo arrancada. Ahora estaba en la ventana del sótano. Le susurré a la despachadora: «Está en el sótano». Mi voz temblaba. Ella me dijo que los agentes ya estaban en camino. Luego llegó el peor momento. Escuché cristales rotos. Estaba rompiendo la ventana. La sangre se me heló. Y no fue solo un golpe y huida. Él sabía que yo estaba allí. Y la mayoría de los ladrones no suelen intentar entrar en una casa donde saben que hay alguien dentro. Los minutos parecieron horas. La operadora me mantuvo hablando en voz baja para asegurarse de que seguía bien. Escuché pasos crujiendo afuera. El hombre estaba rodeando la casa de nuevo. Luego las luces de los faros se extendieron por las persianas. Un alivio me invadió al ver que las luces rojas y azules intermitentes se detenían enfrente. El hombre huyó. Lo vi correr por mi jardín, pero no llegó lejos. Los oficiales lo taclearon justo después de mi entrada. Ni siquiera me di cuenta de que estaba temblando hasta que vi a uno de los policías llevándolo de regreso esposado. Fue entonces cuando vi lo que había estado llevando: la palanca, cinta adhesiva y bridas de cremallera metidas en su bolso. Esto no era un ladrón buscando objetos de valor. Este tipo tenía un plan, y era algo mucho peor. La policía me dijo que tenía un largo historial de allanamientos de morada, y que era sospechoso en algunos otros casos donde personas habían desaparecido. Hasta el día de hoy, odio estar solo en casa en Halloween. Se supone que es para sustos y diversión, pero cada vez que escucho pasos o golpes afuera por la noche, no puedo evitar recordar todo sobre esta noche. Lo que más me estremece es que si la policía hubiera llegado solo 5 minutos después, podría no estar aquí para contar la historia. La policía hizo un seguimiento semanas después. Me contaron lo que encontraron en su mochila. Tenía una Colt .45, una pistola, varios cuchillos de cocina y cuerda.